Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario del país donde usted se encuentre. Quiero saludarles a cada uno de mis hermanos, también a cada una de mis hermanas, el cual conforman esta Universidad El Kairos de Dios. En esta hora le habla su hermana Yolivet Rojas de Páez. Y bueno, ya en desarrollo el tema de esta semana, lo verdadero y lo falso de la unción. A mí me corresponde el subtema número 8, el cual lleva como nombre la unción o consagración al ministerio. Este subtema se encuentra basado en la cita bíblica del libro de los Hechos, capítulo 6, verso 6, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. También la siguiente cita, Hechos 13:3, que dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien. En el Nuevo Testamento, la imposición de las manos se usaba de 5 maneras. Primero, en conexión con los milagros a la sanidad. Segundo, en bendecir a otros. Tercero, en conexión con el bautismo en el Espíritu. Cuarto, en la comisión para un trabajo específico. Y 5, en impartir dones espirituales por medio de los ancianos, como uno de los medios por los cuales Dios transmite dones y bendiciones a los demás. La imposición de manos llegó a ser una doctrina fundamental de la iglesia primitiva, como lo vemos en el mismo capítulo, en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 2. No se debe separarse de la oración, porque la oración indica que los dones de gracia, sanidad o bautismo en el Espíritu Santo son de parte de Dios y no de las personas que están ministrando. La consagración u ordenación de los 7 hombres aquí tiene 2 implicaciones de primordial importancia. En primer lugar, era un testimonio público de parte de la iglesia de que los 7 varones habían comprobado con el tiempo que eran constantes en piedad, en fidelidad a la dirección del Espíritu. Segundo lugar, era un acto de consagración de los hombres a la obra de Dios y un testimonio de la dedicación de ellos de aceptar la responsabilidad del llamado de Dios. Acá cuando hablamos en el libro acá de los Hechos, en el verso que hemos leído anteriormente, capítulo 3, verso 3, hay algo que podemos denotar porque dice que los despidieron. Con este pasaje comienza el gran movimiento misionero hasta lo último de la tierra, como lo dice Hechos 1:8. Los principios misioneros descritos en el capítulo 13 sirven de modelo para todas las iglesias que envían misioneros. Notamos que acá en primer lugar, es el Espíritu Santo quien inicia la actividad misionera por medio de líderes espirituales consagrados al Señor y a su reino, quienes lo buscan en oración y ayuno, como lo dice en el verso 2. En segundo lugar, la iglesia debe ser sensible a la dirección de Dios. El ministerio profético y la actividad del Espíritu Santo deben como lo dice, que la iglesia debe ser sensible a esta dirección. En tercer lugar, vemos que los misioneros deben ser enviados a cumplir su tarea bajo el llamamiento específico y la voluntad del Espíritu Santo.
En cuarto lugar, vemos que mediante la oración y el ayuno, constantemente procurando actuar conforme a la voluntad del Espíritu. Dice además que la Iglesia confirma que Dios ha llamado a ciertas personas al trabajo misionero. La meta es que la Iglesia envíe solo a los que el Espíritu desea. En quinto lugar, vemos que mediante la imposición de manos y el envío de misioneros, la Iglesia da a entender que se compromete a sostener y alentar a los enviados. La responsabilidad de la Iglesia que envía incluye demostrar amor a los misioneros al ayudarles a emprender el viaje de una manera digna de Dios, orar por ellos y darles apoyo económico, incluso ofrendas de amor para satisfacer sus necesidades. Se considera a los misioneros como una extensión del propósito, del interés y de la misión de la Iglesia que envía así la Iglesia colabora a favor o en favor de la verdad. Los que van como misioneros deben estar dispuestos a arriesgar su vida por el nombre de Jesucristo, como nosotros podemos notarlo acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el verso 26, que dice de la siguiente manera: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que también nosotros, ¿verdad?, como creyentes, como seguidores de Jesús, también podamos ver y también podamos imitar el comportamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Ese patrón, ese modelo, esa conducta en cuanto a esa vida de consagración, una vida llena pues de la unción del Espíritu Santo. Podemos nosotros notar, amados hermanos, que Jesús sale vencedor de una prueba decisiva, como lo dice en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 14, de una prueba decisiva. Derrotó al enemigo y ahora con el poder del Espíritu se dirige a Galilea. Volver a la tierra donde se había criado, sin duda, era un gran desafío. Todos lo conocían como el hijo del carpintero, como lo describe el evangelista Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. Dice que esto significa que Jesús era un personaje común y corriente para la gente de Galilea, pero su fama se extendió porque su mensaje, sus milagros, su acercamiento a los necesitados, su muestra de romper con tradiciones del pasado que esclavizaban a la gente y su invitación al arrepentimiento y a volverse a Dios, abría un nuevo camino de esperanza y de luz en medio de la oscuridad. Podemos nosotros también notar que el ministerio de Jesús se distinguió en dos aspectos: la sabiduría que le fue dada por el Padre, de manera que enseñaba no como lo hacían los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad, como lo dice Marcos 1:21. Y el poder del Espíritu que actuaba en él para hacer los milagros y maravillas entre la gente. Además, el cristiano debe presentar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para recibir ese poder y usarlo responsablemente. Dice que Jesús se apartó del bullicio de la ciudad y se retiró al desierto, y durante 40 días
pasó a solas con el Padre, en plena meditación, en oración y en comunión. Dice que la disciplina espiritual del ayuno y la oración contribuirán a que el cristiano sea fortalecido en su ser interior, en el desarrollo de su carácter y estar preparado para vivir una vida victoriosa y triunfante sobre el enemigo o cualquier prueba que encuentre en el camino. Está claro que el diablo siempre estará opuesto a que el evangelio sea proclamado, y por eso quiere contribuir, o mejor dicho, obstruir en la obra del Señor, tentando y poniendo obstáculos para que la misión no sea cumplida. El Espíritu Santo, que es el que capacita al creyente para ser un fiel testigo de Jesucristo, llevando la palabra de Dios, que es luz y vida a los que viven en las tinieblas o que están muertos en sus delitos y pecados. Jesús venció a Satanás, lo hizo huir. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu Santo y la autoridad de la palabra cuando ésta radica en el corazón. Acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 2, dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay que resaltar algo aquí cuando dice que para la obra a que los he llamado. Pablo y Bernabé fueron llamados al servicio misionero. Esto fue por la iglesia de Antioquía. Se describe de la naturaleza de este trabajo, específicamente acá en el verso 9, capítulo 9, verso 15, donde ellos denotan acá en primer lugar que a Pablo y Bernabé se les llamó a predicar el evangelio y así llevar a los hombres y mujeres una relación de salvación con Cristo. No hay ningún pasaje en las Escrituras que indique a los misioneros del Nuevo Testamento se les enviará a un mundo para realizar tareas sociales o políticas, es decir, difundir el evangelio y establecer iglesias mediante toda clase de actividades sociales o políticas. En políticas organizadas para el beneficio del pueblo del Imperio Romano. Ellos tenían como meta llevar a las personas a Cristo, anunciar el evangelio de salvación, o sea, liberarlas del poder de Satanás, hacer que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y establecerlas en iglesias locales. Unción o consagración al ministerio. Veníamos hablando que ellos tenían como meta era llevar a las personas a Cristo, liberarlas del poder de Satanás, establecerlos en iglesias locales, ¿no? En esos nuevos creyentes el Espíritu vino a vivir y a revelarse mediante el amor. Él dio dones espirituales, el Espíritu Santo, como lo denota acá en el libro de Primera de Corintios 12 y 14. Dice que y los transformó interiormente de tal modo que su vida diera gloria a su Salvador. También hay que explicar, ¿verdad?, con respecto a que ellos, estas personas, el cual recibían al Señor, ellas venían siendo también enseñadas a obedecer todo lo que Cristo mandó.
Eso debe ir acompañado de señales y prodigios, sanidad de los enfermos y liberación. Liberación de los oprimidos por demonios. La tarea suprema de predicar el evangelio debe incluir también actos personales de amor y bondad a los que están en necesidad. Así todos los que han sido llamados a dar testimonio del evangelio modelan su ministerio conforme al de Jesucristo. Y que acá en el verso 3 del capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando dice que ellos fueron enviados, los despidieron. Con este pasaje comienza el gran movimiento misionero, ¿verdad? Que nosotros en el audio anterior, en el lunes, también se estuvo explicando acerca de ello, que hasta nuestros días se ha extendido ese movimiento protagónico, ese movimiento misionero, hasta nuestros días, ¿verdad? Porque fue así hasta lo último de la tierra. Los primeros misioneros descritos acá en el capítulo 13 sirven de modelo para todas las iglesias que envían misioneros y que además es el Espíritu Santo quien inicia la actividad misionera por medio de líderes espirituales consagrados al Señor y a su reino, quienes lo buscan en oración y ayuno. Amados hermanos, muy importante enfatizar de que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios ha sido llamado al ministerio, evidentemente ya lleva, ya refleja esa devoción por el servicio, por llevar, pues, anunciar el evangelio de la paz. Habíamos dicho que acá estos hombres, ¿verdad?, que fueron enviados, hasta el día de hoy han sido y son modelos para nosotros, ¿verdad?, en el ministerio, que la iglesia confirma que Dios ha llamado a ciertas personas al trabajo misionero. Dice que la meta es que la iglesia envíe solo a los que el Espíritu desea, mediante la imposición de manos y el envío de misioneros. La iglesia da a entender que se compromete a sostener y a alentar a los enviados. Pero veníamos hablando en el audio anterior de que cuando la mujer, el hombre de Dios, tiene este llamado al ministerio, lleva una vida en consagración y que a través del Espíritu Santo recibe dones, recibe la capacitación y también pues esa pasión al servicio misionero, al servicio del Señor. Y que la iglesia está, por supuesto, en la obligación, si pudiéramos decir así, en ayudarlos, incluso ofrendas de amor para satisfacer a sus necesidades. Se considera a los misioneros como una extensión del propósito el propósito de enviar y de ayudar a cada misionero que tienen esa misión, ese interés por predicar y anunciar el evangelio de salvación, y que así la iglesia pues colabora a favor de la verdad. Los que van como misioneros deben estar dispuestos a arriesgar, incluso arriesgar la vida por el nombre de Jesucristo. Y que así como estos hombres que nos habla la Biblia, que como por ejemplo tenemos acá a nuestros hermanos Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que ellos también fueron llamados por medio del Espíritu Santo al ministerio, y que aquí básicamente denota de que habiendo ayunado y orado, o sea, que no fueron emocionalmente, ¿verdad?, a ejercer este oficio, a llevar a cabo esta misión, sino que iban dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que es necesario en la vida del creyente llevar una vida de testimonio, una vida consagrada, una vida en fidelidad,
no solamente delante de los ojos de Dios, amados hermanos, hay que tomar en cuenta de que es necesario también que el misionero lleve una vida de testimonio a las personas acá en esta tierra, en su comunidad, en la iglesia, y que vale la pena verdaderamente vivir honradamente y servirle al Señor como lo manda Él en su palabra, con temor y temblor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estas son mis 3 conclusiones para el día de hoy. Y bueno, Dios les continúe bendiciendo. Hasta aquí mi aportación. Buenas noches.